Bienvenidos a 5 minutos en la historia de la iglesia, un podcast de los ministerios Ligonier con Steve Nichols. En este episodio de 5 minutos en la historia de la iglesia, veremos la vida de Lemuel Haynes. Lo hemos titulado Esclavo, Soldado, Pastor. Lemuel Haynes nació el 18 de julio de 1753. Nació en Connecticut, pero a los 5 meses ya se encontraba en Massachusetts. Era un sirviente no remunerado, es decir, un esclavo, pero también fue educado en una familia de firmes convicciones calvinistas y en una iglesia congregacional también de sólidas convicciones calvinistas. En 1773, a los 20 años de edad, Lemuel Haynes se convirtió y profesó su fe en Jesucristo. Al año siguiente, en 1774, nuevamente fue liberado, pero en esta ocasión de su servidumbre como esclavo. Así que ahora Haynes era un hombre libre. Por supuesto, esta fue la época en que se fomentaba el espíritu revolucionario en las etapas tempranas de lo que luego conduciría a la Guerra de la Independencia. Haynes se alistó como soldado de milicia y llegó a ser parte del ejército continental. Luchó desde el principio en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y combatió durante las primeras campañas. Después de la guerra, Haynes se dedicó a pastorear y escribir. Fue pastor de una iglesia durante 30 años en Rutland, Vermont. Ostenta el título de ser el primer pastor afroamericano de una congregación blanca. Luego pasó los últimos 11 años de su vida pastoreando en West Granville, Nueva York. Lemuel Haynes murió el 28 de septiembre de 1833. Mencioné que Lemuel Haynes también se dedicó a escribir. De hecho, entre las cosas que escribió hay un hermoso ensayo llamado El carácter de un centinela espiritual. Esta era su manera de hablar sobre el pastorado o el carácter de un pastor. Comienza enfatizando que un pastor debe tener dones naturales y una buena educación. Él dice que simplemente es de suponer que tiene estos dones naturales, que ha sido instruido en la palabra y en la teología. Luego pasa a hablar de los centinelas espirituales o los rasgos de carácter del pastor. Y Lemuel Haynes enumera 5. El primero es el amor. El pastor debe amar al rebaño, dice Haynes. El segundo rasgo de carácter es la sabiduría y la prudencia. El tercero es la paciencia. El cuarto es el valor y la fortaleza. Y el quinto es la vigilancia. Ahora, al considerar estas características para el ministerio pastoral, pienso que en realidad todos necesitamos estos rasgos de carácter como cristianos, ¿no es así? Quiero regresar al cuarto rasgo de carácter, el valor y la fortaleza, para leerte lo que Haynes dice. Cito: el valor y la fortaleza deben formar parte del carácter de un ministro del Evangelio. Un centinela digno de este puesto no temerá a la desafiante aparición del enemigo ni se debilitará ante sus amenazas. Ninguna de estas cosas lo harán ceder. Tampoco estimará su vida como algo más valioso que defender una causa tan importante. Tiene el espíritu del valiente Nehemías. Cita Nehemías 6:11. ¿Huir un hombre como yo? El centinela espiritual permanece firme en la fe, se entrega como un hombre y es fuerte. Termina la cita. De hecho, en sus días, Lemuel Haynes tomó una posición. Defendió el Evangelio. En su región en Vermont estaba rodeado de universalistas unitarios y aún así mantuvo su postura por el Evangelio. Y por supuesto, en su época estaba rodeado por la esclavitud. Y en cuanto a esto también estableció su posición. Así que Lemuel Haynes conoce por experiencia lo que es el coraje y la fortaleza. Cuando recordamos su vida y analizamos nuestras propias circunstancias, vemos que estamos llamados a hablar el Evangelio, un Evangelio que no siempre es recibido, y a hablar en una cultura que a veces es hostil. Quiera Dios que esto nos anime a ser valientes y a tener determinación al hacerlo. Espero que hayan disfrutado de esta celebración de la vida de Lemuel Haynes, quien fue esclavo, soldado, pastor. Es un servidor muy digno y una gran voz del pasado para nosotros. Soy Steve Nichols. Gracias por acompañarnos en 5 minutos en la historia de la iglesia.